Hola, hola. Buenos días a todos. Bueno, primero que nada, muchas gracias por venir. Muchas gracias por tomarse el tiempo esta mañana para estar aquí. Estoy muy entusiasmado para conversar con ustedes. Y bueno, quisiera preguntarles primero, ¿quiénes de ustedes conocen a Mercer? De repente podemos ver unas manos. ¿Quiénes han escuchado a Mercer antes? ¿Están familiarizados con nosotros? Bueno, perfecto. Primero me presento. Mi nombre es Tomás García, soy consultor de talento estratégico en Mercer. El día de hoy voy a estar acompañándolos junto a Gabriel Regalado. Gabriel es nuestro CEO de Mercer Perú. Y bueno, para contarles un poco sobre Mercer, nosotros pertenecemos al mismo grupo que Marsh, que se llama Marsh & McLennan Companies. Marsh & McLennan Companies, para poder abarcar todo lo que es riesgos, capital humano y estrategia, somos 4 empresas en el grupo. Por un lado tenemos las empresas de riesgos y seguros, donde está Marsh y está Guy Carpenter, y además tenemos las empresas de consultoría. Para enfocarnos en consultoría estratégica tenemos a Oliver Wyman, y consultoría de recursos humanos estamos nosotros, Mercer. Acá tenemos algunos datos sobre quiénes somos nosotros. Y bueno, no voy a entrar a detalle a todos ellos, pero solamente quiero comentarles que somos más de 21.000 colegas dispersos en 130 países y llegamos a 28.000 clientes. Bueno, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Les comento más o menos cómo va a ser la agenda. Primero vamos a hacer una pequeña actividad para comenzar a conocernos, para ver cuáles son nuestras expectativas para el día de hoy. Luego vamos a entrar a ver cuáles son las tendencias de talento, mundial. Pasando eso vamos a comenzar a ver cuál es nuestro capital intelectual, cuál es nuestra visión sobre las métricas y cómo podemos utilizarlas para maximizar el capital humano, cómo alinearlo con la estrategia de negocio. Y finalmente, para poder aterrizar todo eso, vamos a mostrarles algunas herramientas que nosotros recomendamos para hacer el mejor uso de métricas y 2 casos en los cuales empleamos estas herramientas. Bueno, entonces, para comenzar, dado que somos un montón de personas, no nos vamos a juntar en parejas como sale en la presentación, sino que me gustaría hacerles algunas afirmaciones y que me puedan comentar cuál es su opinión sobre esto. ¿Qué me pueden decir cuando digo? Según mi opinión, se usan analíticos e indicadores con la finalidad de... ¿Medir algún desempeño en alguna actividad? Ok, se utilizan los indicadores para medir el desempeño de una actividad. ¿Alguien más quiere complementar sobre esto? Las escucho susurrando. ¿Hay alguien que quiera hablarle al resto del público? Para tomar decisiones. Para tomar decisiones, perfecto. ¿Cómo te puede apoyar las métricas para tomar decisiones? Dependiendo si me acerco o no a mi objetivo, puedo tomar acción preventiva, correctiva, para poder lograr el objetivo que he planeado. Perfecto, entonces estamos comenzando a vincular los conceptos. Por una parte vemos que utilizamos las métricas para ver si es que si hubo un buen desempeño de las acciones que tomamos, y además tomamos esa información no solo para ver qué fue lo que sucedió antes, sino que comenzar a prevenir, comenzar a planear hacia el futuro. ¿Quién más quiere complementar sobre se usan analíticos e indicadores con la finalidad de Mejorar procesos. mejorar procesos? ¿Nos cuentas cómo puedes mejorar los procesos a través de los indicadores? Cuando tú creas indicadores tienes una idea del estado actual del proceso, y en base a eso puedes implementar muchas actividades, situaciones que te van a ayudar a mejorar. Perfecto, listo. Luego, entonces me paso a la siguiente fase. Y esto de repente es un poco más picante. Resulta difícil hoy en día proveer indicadores valiosos al equipo directivo desde recursos humanos porque ahorita te voy a dar la palabra. Antes quiero hacer un pequeño censo. ¿A quién le parece que efectivamente es difícil proveerle indicadores valiosos al equipo directivo desde recursos humanos?
Más o menos la mitad. ¿Ya? ¿Ibas a comentar? No, quería complementar ahí, sí, nos parece difícil, porque primeramente tenemos que romper paradigmas, creencias que ya nuestros líderes de otras áreas se lo tienen. Entonces, a veces el recurso humano tiene que influenciar en ellos y romper esos paradigmas de personas que ya vienen laborando de esta forma es un poco difícil, ¿no? Claro, eso que estás comentando me parece que es algo que veo en muchos clientes, es algo que he escuchado, que me han comentado previamente también, que muchas veces cuando se junta, por ejemplo, el directorio, se hace mucho énfasis en operaciones, en producción, y a veces se toma la información cuantitativa y las métricas que puede proveer recursos humanos como algo secundario. Y efectivamente, necesitamos atravesar un paradigma para poder posicionarnos como un socio clave que nos pueden escuchar. ¿Sí? ¿Alguien más quiere complementar sobre esto? También me parece cuando los procesos de repente no están claros o de repente las métricas hacia arriba no están muy diseñadas o de repente, no sé, en algunas empresas las cosas se hacen de forma muy empírica. Entonces cuando tú no tienes elementos para poder medir es bastante complicado. Perfecto, muchas gracias. Y me quedo resaltando algo que acabas de decir, construir las métricas hacia arriba. Las métricas, y esa es una pregunta, ¿necesitamos encontrar métricas que nos vayan a ayudar a construir algo que sea valioso hacia arriba? ¿O necesitamos primero partir desde arriba, desde la estrategia, para comenzar a identificar qué métricas medir? Es algo, discúlpame que adelante, pero estoy robándole un poco de contenido a Gabriel que nos va a presentar más adelante. Sí. Quizá en algunos ejercicios se hace de arriba hacia abajo, pero luego es la objetividad de lo que mides. A veces lo que mides tiene más una connotación de especulación o no lo puedes sustentar o se manipula inclusive en las mismas áreas, y el tomar decisiones con esa información a veces no es tan objetivo. Perfecto. Y eso que estás diciendo es algo clave también, la objetividad. Es muy fácil cuantificar los costos que estás ahorrando o los ingresos que estás teniendo a través de ventas, pero ¿cómo puedes sustentarle al gerente general, por ejemplo, el valor de una capacitación? ¿Qué pasa si la hago? ¿Qué pasa si no la hago? ¿Cómo eso va a impactar sobre el negocio? A veces es más complicado y necesitamos justamente sustentarnos en métricas para poder llegar a dar una respuesta sólida y finalmente poder posicionarnos para poder seguir proveyendo todo el valor que podemos dar. Bueno, y la última pregunta. En mi compañía, no sé si alguien se anima a compartirnos, para tomar decisiones estratégicas sobre nuestra fuerza laboral se usan Ok, no hay problema. Igual siéntanse libres de interrumpirme, de comentar, si alguien se anima a decir algún caso de que hayan vivido, pueden soltarlo en cualquier momento, ya que esto va a ser mucho más entretenido si comenzamos a dialogar, comenzamos a debatir, comenzamos a hacer esto más interactivo. Sí. En mi empresa usamos el NIMBOK y tenemos los valores de desempeño, que son objetivos de resultado y de desarrollo, y los valores de la evaluación de competencias. Lo que nos está sucediendo, en verdad, esto ya lo venimos implementando hace 2 años, es que los valores son cuestionados. Entonces tengo la herramienta, tengo los indicadores, pero a veces la evaluación de competencias tiene un sesgo, que cuando mostramos los resultados, uno dice, oye, pero ¿por qué tan alto? O los objetivos de resultado son objetivos que tienes que hacerlo sí o sí, no son objetivos retadores. Entonces, nuestro reto es cómo hacer objetivas ambas métricas para que ese Ninebox en verdad me muestre a los talentos, me muestre a los jugadores valiosos o a los que tienen que efectivamente ser acompañados. Ya, eso me lleva a hacerte 2 preguntas. La primera, cuando mides el desempeño, si fuese a hacer del 1 al 5, 3 quiere decir cumplir con los objetivos o me quedé en la mitad. Bueno, en verdad es de 0 a 100, si estoy entre 80 y 95 soy sólido, menor a 80 por mejorar, de 95 a 100 es el alto, y aplica igual para competencia. Lo que sucede es que tengo ese valor, pero cuando ven la fotografía del colaborador dicen, si este señor en verdad tiene ese puntaje. Claro, me pongo a pensar, si es que lo distribuyeras un poco distinto y dejases un poco de espacio para personas que no lleguen al cumplimiento, sino que lo excedan,
te podría calibrar mejor quiénes son los colaboradores que cumplen y quiénes son los colaboradores que exceden. ¿Okay? Y mi otra pregunta era si es que utilizan calibración para poder evaluar las competencias. Sí, y ese es otro desafío porque el valor que nos bota la herramienta se supone un valor objetivo, ¿no? 80, 95. Y luego viene el proceso de calibración donde ya es la percepción del líder o el conjunto de líderes. Y ahí es donde todavía no encontramos la dinámica para finalmente llegar a un acuerdo si lo bajas o lo subes. Bueno. Eso es nuevo, o sea, estamos ahí en el aprendizaje. En desarrollo, perfecto, listo. Antes de pasar al siguiente, ¿alguien más quiere participar? ¿Alguien más quiere comentar sobre su experiencia? ¿Algún desafío que hayan encontrado al momento de relacionarse hacia arriba, al momento de dar números que tal vez no sean considerados? Ok, no hay problema. Entonces ahora le voy a dar el paso a Gabriel Real. Bueno, gracias. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, ya Tomé los despertó a todos, así que está bueno. A ver, antes de hablar de métricas, tú hablabas de la objetividad. ¿Qué nos permite ser objetivos? ¿Qué es algo objetivo? A ver, si yo opino que el señor está excelentemente bien vestido, ¿eso es objetivo o subjetivo? Pues lo está opinando un sujeto, ¿cierto? Entonces nosotros trabajamos con sujetos, somos sujetos, así que todo lo que nosotros hagamos es subjetivo. Lo que genera objetividad son sistemas, procesos, tecnología. ¿Y por qué digo esto? Porque uno de los principales habilitadores de cualquier tema de métricas, que es lo que queremos hablar, es la tecnología. Por ejemplo, todos tienen Excel, ¿verdad? Todos manejamos Excel. Ahora, nosotros pudiéramos construir un sistema de métricas solamente con Excel. ¿Pudiéramos? Sí, listo. ¿Quién mete los datos? Una persona. ¿Hay riesgo humano de que salgan las cosas mal? Entonces, el concepto de métricas está muy atado al concepto de tecnología también. La tecnología es un habilitador de las métricas. ¿Por qué digo esto? Porque lo que vamos a ver de ahora en adelante tiene que ver mucho con cómo la tecnología va a apoyar los temas de métricas de recursos humanos. No solamente métricas de recursos humanos, de métricas generales. ¿Qué es objetivo? Un dato que no amerita ningún tipo de duda. Por ejemplo, yo tengo 41 años. ¿Eso es objetivo? Nadie dice que no, que aparente más es otra cosa, pero tengo 41, ¿cierto? Entonces ese es un dato que tiene que estar siempre. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nosotros vamos a hablar de tendencias de talento, tenemos que ver el mundo en el que nos estamos moviendo a día de hoy. Y hay 5 aspectos que queremos resaltar. Primero, la robótica, ¿ok? La automatización. ¿Alguno de ustedes en sus compañías han automatizado procesos o han trabajado con robótica? ¿Tú, dónde estás? En TASA, ¿ok? ¿Y qué parte han hecho de robótica, por ejemplo? Tenemos una planta con varias maquinarias, con varias personas también, y se migró a un sistema de control para poder automatizar cada uno de los procesos, y de hecho manejamos máquinas puntuales y menos gente. Ok, ¿mejoró la productividad? Sí, está empezando a notar. ¿Disminuyó la cantidad de personas que trabajan ahí? Entonces, típicamente la robótica lo que busca es eso. ¿Qué hay detrás de la robótica? Tecnología, pura y dura. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces cuando hablamos en Perú y hablamos de estos temas, estos son tendencias globales de talento, y hablamos de estos temas, dicen, no, pero es que eso es lo que pasa en Estados Unidos, en Europa. Y ya tú estás colocando un ejemplo de cosas que pasan en Perú. En el foro que hicimos hace 2 semanas, 3 semanas, puede ser, de recursos humanos, ¿quién conoce aquí la marca Tesla? Todos conocen Tesla, ¿verdad? Los automóviles, que se mueven solitos. ¿Dónde se hacen los vidrios de Tesla? Acá en Perú, en la Avenida Argentina. Entonces, todos los vidrios de Tesla son hechos en Perú, por una empresa que está completamente robotizada. Entonces, no es que está en Silicon Valley. Y esa empresa ahorita está abriendo 2 centros de innovación. El primero en Alemania, porque si no lo harán en Alemania no pueden seguir dando producción a Mercedes y a Tesla. Tesla es americana. Y la segunda en Michigan, en Detroit. Eso está pasando en Perú, no está pasando allá arriba. Esa es la parte de robótica. Aprendizaje de las máquinas. Eso sí está un poquito más lejano, pero justo ayer comentaba con Tommy una noticia que anoche validé, y bueno, tú comentabas también otra,
de cómo los sistemas se empiezan a hablar entre ellos y nos empiezan a sacar el cuerpo a los humanos. Entonces Tommy me explicaba un poquito, era en Google, puede ser en Facebook, de sistemas que empezaron a alimentarse con inteligencia artificial y terminaron sacándonos a nosotros de la jugada, al humano. Lo otro tiene que ver con la globalización, que aquí no me voy a extender. La globalización es algo que tiene hace muchos años pasando en la región y sigue pasando y va a seguir pasando. De hecho, por eso es que nos impresiona cuando hay estas medidas como las de Trump, como las del Brexit, que lo que evitan es que se siga globalizando el mundo. Esto está presente. Impresión 3D es algo que también está completamente presente y la digitalización en los procesos de recursos humanos. Entonces, todo esto son habilitadores de tecnología. Y la única manera que nosotros realmente empecemos a tener métricas es que la vayamos atando a la tecnología. Y podemos comenzar con Excel, pero eventualmente vamos a tener que ir sumando. Aquí voy a lo que decía Tommy, tendencias de talento. Nosotros hicimos una encuesta el año pasado que abarcó todo este público objetivo. Más de 400 ejecutivos, cuando hablo de ejecutivos son los jefes de nosotros, más de 5.400 empleados, que eso sí somos nosotros, y más de 1.700 profesionales de recursos humanos. A todas estas personas se les hizo preguntas en más de 37 países que representaban a 20 industrias. Y de todo esto, que es la opinión nuestra, de la gente que trabaja para Mercer o que trabaja con Mercer, salieron 4 tendencias de talento, que son las que están acá. Crecimiento a través del diseño, que es básicamente cómo uno puede crecer en nuevas estructuras organizativas o cómo uno puede reestructurar compañías para acompañar el crecimiento o cómo yo puedo tener crecimiento transversales, horizontales y no necesariamente verticales. Un cambio en lo que valoramos, que rescataba todos los temas de compensación, de transparencia, de equidad que uno necesita, de reconocimiento real. El reconocimiento real no solamente es salario, es una palmadita en la espalda también. Un lugar de trabajo para mí, que es cada vez más la individualización del lugar de trabajo, que es algo en lo que se va progresando y que en Latinoamérica ya está presente en varios países. Ojalá en Perú empecemos a trabajar en este sentido. Todo sobre todo, tiene que ver mucho con tecnología. Y por último, la búsqueda de conocimientos. Esas fueron las 4 macro tendencias de talento que se definieron en el estudio del año 2017, el año pasado. Ahorita estamos corriendo el del 2018. Y que es la búsqueda de conocimiento, básicamente lo que dice es cómo nosotros desde recursos humanos podemos contar una historia que sea real. Creo que lo mencionabas tú ahorita, no sé porque varios intervinieron, decías de repente hay otras áreas, alguien comentaba que otras áreas era más fácil que dieran datos duros o dieran métricas que el mismo recurso humano y que había muchos paradigmas que romper. Entonces, por ejemplo, si yo me siento hoy en día con un analista financiero o con un responsable de finanzas y le pregunto, óyeme, ¿cómo es la utilidad de la empresa? La tiene perfectamente clara. La utilidad es tanto. ¿Y cuánto es el ingreso? Tanto. Y si me voy con ventas y le pregunto, ¿cuánto es la penetración del mercado? Tanto. El market share, tanto. Y me voy con operaciones. ¿Y cómo está operando la planta? De tal manera. ¿Y cuál es la producción y cuáles son los errores? Y me volteo a recursos humanos y le digo, bueno, ¿y cuánto vale el director de tecnología? ¿Qué respondemos? Si yo les digo a ustedes, ¿cuánto vale el gerente general de su compañía? ¿Qué dato darían? La utilidad. La utilidad, puede ser. Listo. Entonces partimos del hecho que representa la utilidad. Es un punto. ¿Quién más diría otro dato? ¿Cuál es la posibilidad de recambio de un CEO de una compañía? ¿Cuánto me cuesta que esa persona, si la recambio, vuelva a dar los resultados en base a la utilidad, que mantenga la utilidad? Son datos que a veces es muy difícil nosotros responder desde nuestra perspectiva. Necesitamos data que nos ayude, data que se correlacione para nosotros empezar a dar datos en este sentido. Ayer, justo cuando preparábamos la presentación, le decía a Tommy varias de las cosas que hemos visto en los últimos 5 meses que tiene que ver con analytics en el mundo. Y después lo quiero aterrizar a recursos humanos. Por ejemplo, hace 2 meses atrás hubo un estudio que no hizo Mercer, hizo otra firma, con relación a dejarse apoyar, cómo las personas se dejarían apoyar por máquinas para tomar decisiones financieras y no por personas. Es decir, ¿cuál es la probabilidad que yo prefiera sentarme frente a un computador, darle mis datos y que el computador diga cómo yo tengo que invertir mi dinero a sentarme con una persona? Y a mí, en principio, me choqueó el tema. Y mira, la verdad, yo meterme en un computador y colocar mis datos y que la computadora me diga, tienes que hacer estas inversiones, como que no me cuadra tanto. Es mi dinero, yo necesitaría como que tocar a la persona, palparla, sentir confianza. Le decía esto a Tommy y Tommy me decía, no, todo lo contrario, yo siempre se lo di a la máquina.
es millennial, que yo claramente no soy, ¿sí? Pero lo que más me impresiona de ese estudio es que en Chile, que está aquí al lado, y en Brasil, que está al otro lado, más del 80% de los entrevistados preferirían tener un advice financiero por parte de una máquina que por parte de una persona. ¿Y por qué? Porque la máquina puede procesar los datos de una manera mucho más rápida, ¿sí? Ese es uno de los datos. Y eso es métricas, eso es pura métrica, puro analytics, pura previsión de lo que puede nosotros llegar a pasar. Y otro tema que le comentaba ayer a Tommy, que lo buscamos y creo que quedaste un poco impresionado, era, ¿quién cree que el tema de datos hizo que Trump ganara las elecciones? ¿Saben cuánto invirtió Trump en comparación a Obama solamente en análisis de redes sociales? 4 veces lo que invirtió Obama en 4 años. Cuadriplicó la inversión. A mí me sorprendió. Yo oí a ese señor hablando y decía, es imposible que gane. No sé si a ustedes les pasaba lo mismo. Y cuando vino la elección ese día, y me escribió un amigo mío mexicano de la firma, que por supuesto odiaba a Trump con todas sus ganas por temas obvios, me decía, Trump está ganando. Y le digo, ¿qué va a estar ganando? Hillary se lo lleva. Bueno, después empiezan a salir datos de cómo todo el tema de metrics hizo que ese señor ganara. Todo lo que hizo estaba perfecta y fríamente calculado. Y lo que friqueó a Tommy ayer fue que la empresa que lo asesora manda un email diciendo, ganamos con Trump y ganamos con el Brexit. Fue la misma empresa que asesoró las 2 elecciones. Y todo con datos, todo con métricas. Entonces, ¿por qué les cuento todo esto? Porque lo que les quiero proponer es que veamos recursos humanos como eso, como un gran catalizador de datos, para con esos datos ver cómo podemos botar información e indicadores hacia el negocio. Ahora bien, nosotros tenemos 5 etapas. Yo sé que no se lee, pero yo se las comento. Tenemos 5 etapas en los temas de métricas. La primera tiene que ver con informes básicos y análisis de tendencia. Acá ha habido un progreso importante de un año a otro, del 16% al 23%. Luego viene una etapa donde esto de informes básicos y análisis de tendencia tiene que ver con, por ejemplo, ¿quién mide rotación? ¿Tú mides rotación? ¿Voluntaria e involuntaria? Ambas. Perfecto. Eso, hasta ahora, para mí, es un informe básico. Ya sé que mides rotación. ¿Y tienes histórico de la rotación? ¿De qué año? 5 años. 5 años, perfecto. Entonces ya tenemos tendencia. ¿Te comparas con el mercado? Sí. ¿Con qué mercado? Con los peers, que son los bancos. Con los bancos. Listo. Entonces tú tienes información de los bancos. Perfecto. Hace el benchmarking. Mira, ya está en la etapa 2. Va mejorando en rotación. ¿Sí? Y lo correlacionas con la métrica de negocio. Es decir, tú me puedes decir, si se cae un 1% la rotación, ¿eso afecta la utilidad en tanto? Hemos hecho correlación en temas de talento y posiciones masivas en geolocalización. ¿A qué me refiero? Tenemos rotaciones voluntarias de tellers, que muchas de ellas se dan porque están mal ubicados. Porque posiblemente los ponemos cerca a su domicilio, pero lejos de su centro de estudio. Entonces hemos hecho análisis de rotación voluntaria en ese aspecto de geolocalización. Bárbaro, entonces estás en 1,5, es decir, tienes la etapa 1 lista, tienes la etapa 2 con benchmarking y tienes un análisis de tendencia, no del negocio, pero sí de recursos humanos. Y ya luego la etapa 3 es análisis de causa y efecto. Es decir, ¿qué tendría que hacer yo y qué efecto tendría con base en la métrica que estoy viendo? Estoy hablando solamente de una métrica, que en este caso es rotación. ¿Ok? Y luego tendría que ir análisis predictivo. Entonces, ¿qué le diría yo? Bueno, de ahora en adelante me tienes que contar qué vas a hacer tú o cuál va a ser la predicción que vas a hacer con base en las contrataciones de teller que haga. Es decir, si los tellers que yo contrato viven a 3 kilómetros o menos de su lugar de la casa de estudio, la rotación se va a impactar de manera positiva, o sea, es decir, voy a tener menos rotación y eso va a impactar al negocio de forma positiva en su bottom line. Cuando llegue a eso, ya entonces el señor puede subir a donde su CEO y decirle, ¿sabes que hemos estado cometiendo un error gravísimo? Hemos estado contratando a la gente aquí, cuando la teníamos que contratar acá, y si tú la contratases aquí, los ahorros y la utilidad que tendría sería esta. Y en ese momento el CEO empieza a ver a recursos humanos como diciendo, al fin, alguien que me viene a hablar del negocio. Pero usualmente nos quedamos acá. A veces nos llaman a Mercer y nos dicen, tengo una rotación del 10%. ¿Eso es bueno o malo? No es ni bueno ni malo. No sé. Tendríamos que ver la comparación, tendríamos que ver otras cosas. Hablando de temas que no tienen que ver con bancos, pero sí de repente con el tipo de cargo que estás hablando, hay una organización
de retail multinacional que hace muchos años, todavía el concepto de métricas no estaba tan puesto, tomó una determinación, me pareció brillante, y les estoy hablando hace 7, 8 años atrás. Definió que sus cajeros, imagínense que era, no sé, Wong o Vivanda, porque es un supermercado, decidió que sus cajeros iban a ser pagados en el 25% del mercado. O sea, tomaron una determinación dura. No voy a pagar en la mediana, voy a pagar en el 25%. La segunda determinación es, a los 2 años, si el cajero no ha avanzado de carrera, lo voto. Sale la organización. Entonces, si uno lo escucha de entrada, puede sonar un poco fuerte, ¿sí? Porque además, a ver, la gente que más necesita es la gente a la que le vas a pagar menos y adicionalmente a eso no le vas a dar estabilidad, que es lo que está pidiendo la gente en ese lugar. Porque típicamente a esos niveles tú lo que pides es estabilidad. Yo tenía un caso de negocio montado con puras métricas de negocio. Y decía, mira, está demostrado 2 cosas. Que la oferta de talento para este tipo de cargos, en ese caso era en Colombia es amplísima. O sea, es decir, si él era cajero y se va hoy, mañana llega él y no pasa nada. La curva de aprendizaje es de este tamaño, razón por la cual no tengo que sobrepagar. Pero más aún, que fue lo que me impresionó, la correlación que existía entre personas con más de 2 años en la caja y robos o mermas en efectivo era exponencial. Y adicionalmente a eso, los pasivos laborales que se generaban en una población baja eran impresionantes. Los tipos continuaron en el caso de negocio así, tomaron una determinación y así actuaban, como política. Pero todo eso porque tenía un sustento atrás financiero, que todo el mundo probó. Ahora bien, no solamente es en qué etapa estoy, es qué es lo que presento. Porque yo hablé ahorita de rotación. Y de repente si tú te vas a la rotación y se sienta con el CEO, tendría que llegar a ese nivel de detalle para que el CEO le prestase atención. Pero típicamente lo que los ejecutivos están demandando son cosas que van más allá de la rotación. Están obsesionados con 2 cosas. Primero, con qué es lo que afecta el compromiso. ¿Quiénes acá miden clima? Okay. ¿Quiénes dentro de clima miden compromiso? Okay. Entonces estamos pasando, o en muchas organizaciones, el clima está bien saberlo, eso está bárbaro. La satisfacción está bien saberlo, pero el compromiso es lo que está generando, desde hace unos años para acá, una agenda principal en el caso de los ejecutivos. Y ellos lo que quieren saber es qué es lo que impulsa el compromiso. Y entonces uno empieza con análisis estadísticos sobre este tema, que no es más que métricas. Entonces nosotros ayer fuimos a un cliente, un banco, que no es tu banco, porque no te vi, muy grande, y lo primero que nos decían, está bárbaro todo lo que nos estás diciendo, pero luego, ¿dónde incluyo los datos? O sea, ¿dónde incluyo mi presupuesto? Porque ustedes saben, una encuesta de clima salen muchas cosas mal. Entonces, ¿estaría bien accionar sobre las que salieron más bajitas? ¿Quién cree que lo mejor es accionar sobre lo que está más bajito? No es lo mejor, porque no necesariamente lo que está más bajito es lo que te impulsa el compromiso. Entonces tú empiezas a hacer ¿qué? Métricas, correlación, estudios estadísticos para poder decirle a la empresa, mira, tú tienes que apuntar, tu presupuesto es aquí, porque este es el factor que a ti realmente te va a impulsar el compromiso y eso es lo que está en la agenda del CEO. Y lo otro que está en la agenda del CEO, que tiene que ver con esto, es el desempeño. Y además hay una correlación directa entre compromiso y desempeño. A mayor compromiso de los empleados, típicamente hay mayor desempeño de los mismos. ¿Qué hacemos nosotros? Todavía le estamos diciendo temas de efectividad del entrenamiento. Entonces nos terminamos volteando a nuestro ejecutivo a decirle, lo que nos hemos gastado en entrenamiento este año es tantos millones de soles, dividido entre la cantidad de empleados da tanto, han ido todos los empleados, han validado los cursos de manera fabulosa y sigue sabiendo a poco. Porque, ¿y eso cómo pega a mí? ¿Cómo me pega a mí en mi PNL? ¿Cómo me pega en la utilidad? Entonces, ¿qué ocurre también? Dentro de este mismo estudio identificamos que el 90% de estos temas de métricas están llevados por recursos humanos y 27% de los ejecutivos indican que recursos humanos facilita métricas sobre las que se puedan tomar decisiones y accionar. Solamente 27%. Esto a nivel global. Entonces, si me permiten y lo traigo a Perú, probablemente este 27% cae. Y no porque aquí seamos menos que afuera, sino porque típicamente todavía tenemos un nivel tecnológico menor de sistema y eso nos hace no tener suficiente cantidad de datos para demostrarlo.
Entonces, 90% es responsabilidad nuestra, pero solamente una tercera parte de esa responsabilidad nuestra es dada por los ejecutivos como válida. Ahora bien, datos interesantes. 72% de las organizaciones tienen gente dedicada a temas de métricas a nivel global. Pero solamente 56%, de ese 28% que queda, la mitad está planificando hacer alguna inversión en este sentido. Estos son datos del 2014, no se ha corrido nuevamente este estudio. Razón por la cual yo debería pensar que este 72% es más elevado, porque de este 56% algo se tuvo que haber cumplido. Entonces estamos hablando de que por lo menos deberían haber 80-85% de organizaciones que tienen a nivel global gente que solamente se dedica a métricas de recursos humanos, no se dedica a ninguna otra cosa. Y otro dato adicional, que no está acá, es la subárea, si quieren, de recursos humanos o el subsistema de recursos humanos que está creciendo de manera más rápida a nivel mundial. Entonces, mientras estamos tercerizando algunas cosas, mientras estamos colocando unas cosas al lado, mientras estamos bajando headcount en algunas actividades, esta es la actividad que está creciendo con mayor fuerza. Y esta actividad está creciendo con mayor fuerza y está creciendo con los llamados científicos de datos. Y está creciendo con gente que típicamente no trabajaba en recursos humanos, porque empiezan a traer aportes distintos al negocio. ¿Okay? Ahora, ¿qué más está pasando? Les estaba hablando, voy a comenzar por aquí, de los datos de las redes sociales, análisis de red, análisis de grupo y todas estas cosas. Esto que está acá hoy en día está completamente disponible. Y les cuento más. En Estados Unidos, a nivel de redes sociales, el hunting que se hace hoy en día en Estados Unidos permite que hoy en día las empresas, por legislación se pudiera llegar a hacer, pero hay empresas y empresas que elaboran en Perú pero que no tienen esa práctica, puedan generarte un perfil a la compañía de quién eres tú. Entonces tú vas a aplicar a una entrevista de trabajo. Antes de yo llamarte, ya yo sé quién eres. Si utilizas redes sociales. Y bueno, por lo menos el señor sería muy fácil. Tú tienes Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, Spotify, Uber. Y seguramente para agarrar cosas gratuitas le dices acepto a todo. Hoy en día eso ocurre. Te hacen un perfil completo. Yo esto lo descubrí en el año 2015 aproximadamente y a partir de ahí empecé a cuidar un poco mi vocabulario en las redes sociales. Es en serio. Yo antes en Facebook decía cualquier tontería. Eliminé un par de cositas y a día de hoy me comporto de una manera, pero te identifican absolutamente todo. Ayer veíamos el mismo estudio que les estoy comentando del Brexit y de Trump, como esta misma compañía, con base en ciertos gustos que tú tengas, puede identificar tu raza sin saber, sin haberte visto, tu identificación política y tu concepción religiosa, solamente con base en gustos. Con una accuracy del 88-89%. Entonces, esto está ocurriendo y va a seguir ocurriendo y nos va a seguir llegando acá. Ayer les preguntaba, ¿quién utiliza aquí Uber? Perdón, Waze. ¿Y quién utiliza Spotify? ¿Se dieron cuenta que se unieron? Yo todavía no sé por qué. Ya estábamos discutiendo eso. ¿Y por qué se habrán unido? O sea, ¿por qué ahora están linkeados? Entonces, hay hipótesis, no sé, ¿será que van a hacer algún linkeo de base de datos entre el lugar al que te diriges, el lugar por donde te mueves, tipo de música que escuchas, para eso perfilar un tema de perfil de consumidor? O sea, estamos tirando, porque antes tú podías colocar Waze y podías seguir escuchando Spotify, o sea, no es que antes no lo podías hacer, lo puedes hacer, pero ahora están linkeadas. Eso es puro análisis de datos. ¿Qué van a hacer con nosotros? No lo sé, pero algo van a hacer con nosotros, eso no es gratis. ¿Ok? Y lo otro que está ocurriendo es el tema de gamification. ¿Quién acá ha seleccionado a través de juegos a gente? ¿Todavía no? Tommy va a hablar de un caso más adelante y le vamos a presentar una herramienta que tiene Mercer. Pero más aún, las compañías ya están empezando a seleccionar con base en dos cosas. Entonces, antes de yo entrevistarte, típico tradicional que uno hacía. Llegaba a la hoja de vida, la analizaba, me parecía que está bien, lo llamaba, teníamos una entrevista, ¿cierto? Eso evolucionó a Headhunter, entonces el Headhunter hacía la cuestión por mí, bárbara. Después tuvimos LinkedIn, entonces ya veía tu perfil en LinkedIn y no me tenías que mandar la hoja de vida. Ahora no, ahora me mandan un informe de tu perfil, cómo eres tú, no me vengas a engañar, ya sé cómo eres, ¿sí? Y luego no quiero entrevista, quiero que hagas un gamification, quiero que hagas un juego, quiero que vengas a jugar. Te doy un control. Mercer desarrolló hace 2 años para un cliente en particular una plataforma para seleccionar al company man y al dueño de plataforma de una empresa petrolera.
Entonces, cuando llegaban las personas a la entrevista, no tienes ninguna entrevista. Mira, agarra aquí el control que está allá, como si fuera un PlayStation. Ahí tienes tu imagen. Nosotros vimos, llega un helicóptero, aterriza en la plataforma offshore y se baja un muñequito y dice, hágale pues. Usted no es el que va a manejar esto. Hágale. Y le empiezan a surgir cosas. Y él va tomando decisiones. Y lo están midiendo por todos lados. O assessment, los típicos assessment que hacíamos, que nos juntábamos todos. Nosotros tenemos el Virtual Assessment Center. Entonces, el Virtual Assessment Center, tú estás sentado en tu computador y te dicen, mira, a las 2 de la tarde comienza un Virtual Assessment Center. Y tú estás sentado en tu puesto de trabajo, tranquilo, o sea, no ha cambiado nada. Y de repente se cambia tu pantalla, tienes un nuevo Outlook con una nueva serie de problemas, o te llegan a tu Outlook y de repente te suena el teléfono y es Tommy, bueno, no será Tommy, será otra persona, y te empieza a hacer preguntas y te empieza a hacer demandas y estás durante 3 horas con un assessment completamente virtual. Y terminas el assessment y 5 minutos después tienes un informe completo de datos, de cómo tú actuaste, cómo te comportaste, niveles de estrés, todo, absolutamente todo. Ahora, eso no está pasando ahí arriba, está pasando acá también. O sea, esas cosas pasan en Perú. Entonces, si vamos a hablar de analítica e indicadores, vamos a hacer, si quieren, un recap aquí. Básicamente, el cambio que está ocurriendo es lo que demandan de nosotros, ahorita nuestros CEOs. Ya no basta con que sepamos el plan de negocio. Ya no basta con que podamos linkear la misión y la visión de la compañía con recursos humanos. Ya no basta con que seamos un socio estratégico del punto de recursos humanos. Lo que nos están pidiendo es que conozcamos el negocio, que realmente lo conozcamos y que aportemos con base en eso. Entonces, ¿cuáles son las dificultades? Que ustedes hablan de algunas que nos estamos encontrando. Para mí, en Perú, la primera tiene que ver con esto, con los datos y la calidad de los datos, porque no tenemos todavía sistemas tan robustos en la mayoría de las organizaciones. Por ejemplo, si ustedes hoy hicieran una encuesta de salarios con Mercer, que es una de las cosas que nosotros hacemos, típicamente, ¿qué haríamos? Los contactamos, ustedes nos dicen que sí, les mandamos un formulario, nos reunimos, ustedes colocan los datos en un Excel, nos los mandan, validamos, todo el cuento, ¿verdad? Bueno, en el primer mundo, que es un poquitico más arriba, ya no se hace así. Como todos tienen o SAP, o Workday, o cualquiera de estos sistemas integrados, Mercer se jala los datos vía tecnología y ya no pasa nada. Ya no tienes que hacer homologación, ya no me tienes que mandar los datos, ya no tienes que hacer nada. Lo que tienes que dar es permiso. Un allow para entrar a tu sistema, entré a tu sistema, chupé la data, me la llevé, hice el proyecto. Margen de error, 0. Porque me lo traigo del sistema. Margen de error aquí, mucho. Ustedes me pueden enviar un dato mal colocado, yo puedo colocar mal un dedo, pueden pasar cosas, ¿sí? Entonces, esto es una de las cosas que es importante. Otras cosas que me parece que es importante, saber qué métricas vamos a crear y a monitorear, y ahorita les vamos a decir cómo creemos nosotros que se debe avanzar en este sentido, ¿ok? Y lo otro es presentar los datos de forma creíble al negocio, que el negocio realmente nos crea, sobre todo cuando no tenemos una calidad de datos importante. Ahora bien, juguemos un ratico. Si veo la primera aseveración de arriba, dice, ajustes de pago basados en el mercado, es decir, aumentos de salario basados en el mercado, son la mejor forma de retener el talento clave en los cargos comerciales. ¿Eso es cierto o no? ¿Quién se juega? No es un examen. ¿O sí va a haber examen? ¿No? Ok, no va a haber examen. ¿Qué crees? ¿Cierto o no? Que no. Listo. Mito. ¿Cierto? Ahora, esto no es una opinión. Atrás hay datos. Hay una de ellas con la que yo no voy a estar de acuerdo. Por cierto, me la demostraron y no estoy de acuerdo. Pero no pasa nada. ¿Empleados de medio tiempo son más productivos que empleados de tiempo completo? ¿Qué crees? Aquí. Mito. Listo. Es cierto. Ahora bien, esto es una encuesta global. Esto es un tema que hicimos global. Cuando hicimos... ¿Quién está aquí de minería? O de pesca, tú eres pesca, ¿verdad? Cuando nosotros, o agricultura también, cuando nosotros hicimos esta presentación ante un segmento de compañía, se paró un chico y me dijo, no estoy de acuerdo. O sea, es imposible que en el Perú un empleado de medio tiempo sea más productivo que una persona de tiempo completo. Empezando por la formalización del empleo. Y tiene un punto. Perú es el país latinoamericano con mayor tasa de informalidad en el empleo. Razón por la cual esto cambiaría. 72%, si no estoy mal, de la población está de manera informal.
O sea, solamente una cuarta parte somos los elegidos para tener un empleo formal. Probablemente esta pregunta en Perú cambiase, porque el yo tener un empleo a tiempo completo formal ya es suficiente motivación para... Es un punto. Por eso digo, hay que verlo en qué perspectiva lo estamos midiendo, ¿cierto? Ahora, esto que está acá formó parte de un estudio que hizo Mercer para una compañía que se dedica a venta de bienes deportivos, de artículos deportivos en Estados Unidos, una cadena. Y la hipótesis que tenía esta cadena para incrementar la productividad era subir sus full-time employees, sus empleados a tiempo completo. Esa fue la hipótesis con la que arrancó el proyecto. Y 3 meses después, habiendo hecho varias correlaciones, dijimos, no, la mejor manera que tú tienes de incrementar tu productividad, incrementar tus ventas y bajar tu costo con empleados a medio tiempo. Así se implantó y así resultó. Entonces, por eso, pero si yo se la suelto así, ¿cómo? Eso fue en Estados Unidos. Una cadena deportiva que se han ido a Estados Unidos, estoy casi seguro que la mayoría ha comprado ahí. ¿La productividad mejora con la antigüedad? Mito. Listo. ¿Verdad? Pero hasta los 3 años. Me hace sentido. A mí me hace sentido. Decíamos nosotros, pero eso tiene que ver más con clima, el compromiso. Típicamente los primeros años son buenos, después pasas por un bache y después que pasa cierto tiempo te vienes y te quedas. Igual pasa con la antigüedad. Entonces, esto es así. El mejor recurso para nuevas contrataciones son empleados referidos por los mismos empleados. Eso. Esta es fácil. ¿Altas notas universitarias son un buen predictor de alto desempeño? ¿Cómo se nota que todos eran malos estudiantes igual que yo? Todos los que fuimos malos estudiantes decimos lo mismo. Todos decimos lo mismo. Fíjense que conmigo no pasa. Es verdad, es un mito. No tiene ninguna relación las altas notas con el alto desempeño. Desempeño y no antigüedad es el mejor indicador para pagos y promociones. Yo también creo. Para tener más ejecutivos mujeres es más eficiente promover mujeres de gerencia media que contratarlas. Para tener más mujeres en el ejecutivo es mejor promoverlas que contratarlas. Lo que está pasando es lo contrario. Ahí yo no estoy de acuerdo. Y en esta es la que yo no estoy de acuerdo. No sé si Tommy, tú que eres un alto potencial y fuiste un mal estudiante. Puedo decirlo, un programa de movilidad internacional es un camino efectivo para retener empleados de alto potencial. Ofrecerle a los empleados de alto potencial un programa de movilidad internacional es efectivo. Depende. ¿Pero qué decimos? ¿Verdad? Yo también creo que es verdad, pero en el estudio salió que lo medito, pero yo creo que es verdad. ¿Para ti sería importante? Quizás hay algo. Pero bueno, el tema es que todo esto, nosotros nos podemos quedar 2 horas discutiendo si es verdad o mentira. Veamos en qué contexto está y veamos qué datos tengo, porque eso va a cambiar claramente. Y lo que ustedes respondieron ahorita, me acuerdo que me lo decía un profesor en la maestría, después que él decía, después que me gradué, tuve una maestría y tuve un PhD, la mejor palabra que tú puedes tener en tu vocabulario es depende. Con esa sales siempre bien parado de todo. Y ciertamente depende, porque es que todo esto va a depender del negocio, del país, pero todo esto que hicimos con este cliente, lo hicimos en un contexto y con datos. Lo más importante con esto es con datos. Y lo hicimos con un cliente como si yo hubiese estado en ese proyecto. No estuve, pero digo, Mercer sí lo hizo. ¿Okay? Ahora bien, de esto me voy a quedar con 2 o 3 preguntas para no demorar mucho el tema. Nosotros tenemos que identificar el interés del negocio y el impacto que tiene esto en la fuerza laboral. Entonces, por ejemplo, ¿quién tiene una compañía que construye talento? ¿O quién tiene una compañía que compra talento? ¿Alguno de ustedes se puede identificar con eso? Comprar talento es que ustedes siempre van al mercado a buscar a las personas. Y construir talento es que siempre las promueven. ¿Cómo es tu compañía? Estamos trabajando en promover. En construir más. En desarrollarla, sí. ¿Antes comprabas más? Antes siempre mirábamos fuera. Pero es importante la apertura. Ahora nosotros tenemos presencia a nivel Sudamérica, entonces ya estamos viendo inclusive Movilidad entre... O sea, antes con el talento de solo la filial local no nos alcanzaba. ¿Y por qué ahorita pasaron a ese modelo? ¿Por qué tomaron esa determinación? Hemos cumplido 50 años y nos hemos dado cuenta que
si no cambiamos nuestra manera de gestionar el talento, se lo llevan o el conocimiento no se va a quedar. En verdad ha sido todo un diagnóstico y que está apostando por nuestro propio talento. Lo que pasa es que nuestro negocio es muy especializado, transmisión de energía. Entonces conseguir gente de afuera tenemos que pelearnos con los mineros, con las generadoras, y no hay mercado. Entonces tenemos que capturarlos y hay que trabajar mucho en ellos porque como son muy técnicos, la parte de gestión de personas nos queda todavía un poco larga. ¿Hay alguna organización? Bueno, también nosotros manejamos una situación mixta. Nosotros trabajamos mucho con el sector farma. Manejamos todo el tema de inspecciones y ensayos clínicos. Y esos son corporaciones que están en todas las regiones. Lo que hacemos nosotros, que ya estamos en el mercado aquí cerca de 10 años, esto costó mucho a la organización, no estuve yo en los primeros años, captar gente con un perfil interesante y con los idiomas que se necesitan para poder trabajar de manera global. Entonces eso también se está ahorita creciendo de tal manera que ya existe esta situación de promoción que menciona aquí el colega. Pero también hay posiciones muy especializadas que se tienen que trabajar tanto localmente como buscar en los partners o en las empresas que son afines a nosotros y negociar, porque en realidad son muy específicas, el perfil es muy específico, es un tema muy preparado. A veces son químicos farmacéuticos, a veces son médicos especializados en una materia, manejo de asuntos regulatorios, entonces es muy específico. Entonces ahí sí hacemos el tema del headhunting o de buscar a alguien de nuestros empresas de los delitos. ¿Qué es mejor, construir o comprar? No, depende. Siempre depende, ¿no? Pero claro, va a depender mucho de lo que yo esté buscando como estrategia de negocio. Les pongo un caso que es el único que puedo revelar, el de Mercer. Mercer hizo un cambio el año pasado. Hicimos un cambio importante de gobernanza a nivel y empezamos a manejarlo no por línea de negocio, sino por países. Y cuando a mí me tocó llegar a Perú y vi la oficina, lo que teníamos, dije, fácil, aquí tenemos que ir a comprar talento. ¿Por qué? Mercer tenía 4 personas en ese momento solamente sentadas aquí, ahorita tenemos 10. ¿Ok? En ese momento teníamos mucho menos. Venía pasando por situaciones, si quieren, coyunturales de movimiento de zigzag y tú no tenías tiempo, en ese momento es un solo indicador, tú no tienes tiempo de ponerte a construir. Tú necesitas salir a comprar talento. Y en ese momento fue una determinación, voy a comprar talento. Ahora no puedo estar comprando talento toda la vida. ¿Sí? Entonces después puedes pasar una etapa de construcción, quizás es lo que pasaron ustedes. Primero hacían una cosa y ahorita hacen otra. Entonces, sí. Yendo a lo que has expuesto, ¿no? Yo creía que construir talento es mejor porque luego es el compromiso, ¿no? Y la antigüedad, digamos. Nosotros, desde los millennials, que vamos a buscar la universidad, como ellos desde el inicio les dan las responsabilidades para que ellos sientan compromiso con la organización. Entonces desde ahí y vas promoviendo, entonces ya vas creando esa identificación o compromiso que le llamas tú. Yo creía que nosotros construir talento. Lo que pasa es que construir, si me permiten la palabra, es más sexy. Se ve mejor. ¿Ok? Pero también va a depender mucho de lo que tú tengas. Por ejemplo, ahorita porque la banca, estoy más sensibilizado con el tema de la banca. ¿Ustedes tienen centro de innovación particularmente en la banca? La banca está trabajando mucho con temas de innovación. No sé si tú también estás en la banca. Interbank, ¿no? Claro, ya me recordé. Scotia. Ahí los voy a agarrar. Bueno, vamos a poner BCP, que no está aquí, también tiene centro de innovación, pero porque estoy muy cercano a un par de bancos y están trabajando mucho los temas de innovación. ¿Qué ocurre? Tú de repente en esa área, y ellas me corregirán, tú necesitas un tema más disruptivo. No necesitas el típico tradicional banquero que se construye en el banco. Necesitas traer algo que piense completamente distinto. Mercer, hace unos años, hizo un giro de tecnología. Mercer, las últimas 4 compañías que compramos son compañías de tecnología, no son compañías de recursos humanos. Y los últimos 2 country managers que hemos contratado son tipos que vienen de tecnología, no vienen de recursos humanos. ¿Por qué? Porque le estás dando un giro al negocio. Entonces, en ese momento, construir no es la mejor opción. Probablemente comprar sea tu mejor opción. ¿Ok? Luego está el tema de si son cargos muy específicos como los que mencionabas tú
y lo que te ofrece, lo que te ofrece tu mercado en particular no es tan grande. Supónganse que mañana Perú da un giro y empezamos a tener petróleo por todos lados. Y empezamos a tener permiso para explotar y descubrimos petróleo en todos lados. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Va a haber una escasez fundamental de geólogos y geofísicos porque están ya todos en la minería. Los tengo que comprar. O sea, no tengo tiempo de ponerme a construir. Y luego un tema de filosofía de las compañías. Yo les cuento de Mapfre en Venezuela hace 10, 15 años atrás. Yo trabajaba en la competencia y no había nada que me divirtiera más que robarle gente a Mapfre. Era súper divertido porque ellos tenían una escuela que también los traían de técnicos, los colocaban ahí y los formaban. Y les pagaban malísimo, pero los educaban muy bien. Los formaban muy bien. Y al tercer, cuarta persona que le robó, ya tú te empiezas a cruzar con tus colegas. Me cruzo con Yajaira, que era la chica que manejaba Mapfre. Le digo, uy, tú debes estar molestísima conmigo. Me dice, para nada. Yo, pero no te molesta que te robe con tanta frecuencia. Me dice, no, mira, es el caso de negocio que nosotros tenemos. Nuestra organización se fundó así y te lo puedo demostrar. Nosotros contratamos a 1000 personas. Sabemos que se nos van a ir 300 en el camino, nos quedan 700, las cuales, no sé, 100 se mudan para otra cosa, qué sé yo. Terminamos quedando con lo que nosotros necesitamos. Pagando a menor precio, nos sale mejor. No tengo ningún problema. Ahora, el día que me robes a los 1000, es porque formaste otra compañía y eso no va a ocurrir. Estadísticamente no va a ocurrir. Entonces, va a depender mucho de lo que tú estés buscando como tema. Ahora, claramente construir es lo mejor. Lo otro, tú hablaste de los millennials. Los millennials hoy en día hablamos de que pueden llegar a tener 14 trabajos cuando lleguen a los 40 años. Cuestión que vamos a pelear con eso. ¿Tiene sentido desgastarnos la cabeza diciendo cómo hago para que todos los millennials se queden conmigo? Lo que tiene sentido es identificar a los 2, 3, por decir un número, que para ti signifiquen algo distinto y a esos 2, 3 apostarle mucho. Pero van a seguir cambiando. O sea, porque tú quieras hacer un programa de propuesta de valor a empleados diferenciado, no vas a hacer que los millennials vayan a tener una carrera de 20 años contigo. No va a ocurrir. No va a ocurrir. Entonces, adáptense al cambio, simplemente, y vamos con métricas cómo lo podemos trabajar. Entonces, perdón, es lo que decía, qué habilidades y grupos de talento pueden ser desarrollados internamente, cuáles deben ser traídos de afuera, son cosas que nosotros tenemos que ver. Los acuerdos entre compañía y empleado, un poco lo que estamos hablando, ya no se van a quedar con ustedes ni 5, ni 10, ni 15 años. Yo tengo casi 10 años en Mercer, pero en casi 10 años he vivido en 4 países y he tenido como 7 roles. Entonces yo siento que he estado en 7 compañías. Pues cada 2 años tengo una cosa distinta. Pero si ustedes me dicen que yo voy a estar en este mismo rol durante 5 años, me pego un tiro. Y yo no soy millennial. ¿Sí? Si le digo a Tommy, tú vas a hacer esto mismo durante 1 año, ya a los 6 meses está pensando a dónde se va a ir. Entonces tienes que mudar de manera rápida, ¿no? Ahora bien, 3 factores que están convergiendo. El talentismo, que ya les voy a explicar de qué hablamos. El Big Data, que es lo que yo les estoy mencionando con bastante frecuencia. Datos, y yo como esos datos los voy a trabajar, ¿sí? Y la evolución de los datos en recursos humanos. ¿Qué es el talentismo? El talentismo es una frase, una palabra que se inventó Klaus Schwab, que es el chairman del World Economic Forum en el año 2012, que cambió de alguna manera... No diría la manera como se ve recursos humanos, pero sí le dio un giro importante, porque si ustedes recuerdan, el World Economic Forum se hace todos los eneros en Davos, en Suiza, y reúne a los principales empresarios y también a los principales presidentes de los estados más grandes a nivel mundial, de los gobiernos más grandes a nivel mundial, y ellos son los que deciden el rumbo del mundo, en teoría, ¿no? Y este señor en su apertura habló del talentismo, que se está moviendo del capitalismo al talentismo. ¿Por qué? Porque el capital es algo que hoy en día ya no es un problema. Es decir, si yo tengo una idea contigo ahorita, genial, nos inventamos algo, una aplicación la que sea, y esa idea es muy, muy buena, él y yo solamente necesitamos una cosa, tener acceso a unos fondos de inversión que nos den el capital para nuestra idea. Si nosotros, y ni siquiera voy a decir hablamos inglés, tampoco lo necesitamos, pero si nosotros hablamos inglés y podemos llegar a estos fondos de inversión y colocar un business case, un caso de negocio, bueno, el capital no va a ser un problema, va a llegar. En los 80 y en los 70 no llegaba de esa manera. ¿Por qué? Porque ahorita estamos conectados, globalización. Podemos tener acceso a cualquier mercado, él y yo con una idea. Entonces, el capital es copiable, es replicable, es fácil de obtener, entre comillas. Lo que todavía no se puede copiar, y digo todavía porque no sé qué va a ocurrir, es el talento. Entonces, el señor en el año 2012, rumbo 2013, decía,
hoy en día la diferencia que van a tener las compañías es en el talento. Y cuando lo junto con métricas es exactamente lo mismo. Como nosotros ahora, como responsables de talento, vamos a poder demostrarle a nuestros corporativos que lo que gestionamos como un activo, que son las personas, es igual de importante. Entonces, preguntas que nos hacemos. Por ejemplo, tú decías, Scotiabank, decías en algún momento, hago benchmarking. ¿Es tu organización más pesada que el sistema financiero general de Perú? ¿O no lo sabes? Más pesada, o sea, tienes mayor cantidad de ejecutivos, pagas más en nómina, qué sé yo. La tuya. Okay. O sea, que tiene más reportes directos a una persona que el resto de los comentarios. Yo te puedo preguntar a ti fácilmente cuánto pagas tú en nómina, eso lo puedes saber, ¿cierto? Es más o menos que lo que paga el mercado. Estamos por encima de la media del mercado. En salarios. Si es una encuesta de salario, pero en el pago total de toda tu nómina. Ok. ¿Qué vas manejando? Estas son preguntas que a veces uno se hace. Pesada quiere decir, tengo más C-suite, o sea, tengo más ejecutivos que el mercado. Y si los tengo, ¿por qué? Por ejemplo, si yo fuese una compañía líder en finanzas y pago más que el mercado, mi nómina pesa más que el mercado, tengo más ejecutivos que el mercado, esperaría ser el número 1 del mercado. A veces eso no ocurre. Lo otro es lo que tú decías, pirámide organizacional, span of control. ¿Tiene sentido la pirámide que estamos utilizando o no? Y la otra, el tema de rotación no deseada. La rotación no deseada es aquellas personas que se van que yo no quiero que se vayan. ¿Sí? Que ese es un indicador mucho más importante que la rotación en líneas generales. A los que yo invito a irse, por algo lo estoy haciendo. ¿Sí? Pero los que no quiero que se vayan es lo que yo trabajaría. Entonces, ¿cuándo nosotros debemos usar un benchmark? Recuérdense que cuando hablamos de métricas, hablamos que el segundo estadio tiene que ver con benchmark. ¿Cuándo lo tenemos que utilizar? Cuando queremos una herramienta de diagnóstico adicional que queremos tener, cuando queremos construir un caso de negocio para temas de comparación. Es decir, los benchmark no solamente en métricas, en salarios, en lo que fuese, tiene que ser un asunto referencial que nos dé a nosotros un poco de contexto. ¿Sí? No tiene que ser la única fuente de información con la cual yo tomo las decisiones. Eso está mal. Y no puede ser un uso de que con esto yo voy a ser más estratégico. No, lo que te da es un dato adicional. Entonces, si ustedes van a utilizar benchmarking, comparaciones con sus pares a nivel de métricas o a nivel de cualquier otro tipo de información, no olviden que siempre tiene que ser un punto adicional a los análisis, no el único punto de los análisis. Porque muchas veces lo que pasa es que te dicen, no voy a hacer un ratico del sector financiero porque estaba mucho tiempo ahí, me voy al sector, no sé, farmacéutico. Y dicen, oye, Mercer, ¿cuál es la rotación del sector farmacéutico? 10%. ¿Y cuánto se gastan en entrenamiento? Tanta cantidad de dólares. Y no sé, ¿y cuál es el span of control? Es tanto. Ah, bueno, buenísimo. Con eso ya yo tengo una buena idea de qué correcciones hacer. Error. Error y error garrafal. Eso es simplemente copy-paste. Y uno tiene que entender es uno cómo está en ese sentido, ¿no? Entonces, esto es algo previo a pasar a las herramientas que yo les sugiero que sigan. O sea, o esto es la ruta típica de un tema de métricas. Por ejemplo, anécdota. ¿Qué es una anécdota? Me siento con Tommy y le digo, bueno, Mercer es chiquito, somos 9 personas, así que no aplica. Pero imagínense que Mercer fue una organización de 1000 personas, como son las organizaciones de ustedes, de 500 personas. Y me siento en el café con Tommy y le digo, Tommy, creo que la gente se está yendo. Últimamente él entró y no lo vi más. Y a ella, que la había visto hace 3 meses, no la vi más. Eso es una anécdota. Entonces Tommy, que es mi jefe, viene y me dice, bueno, Gabriel, qué lindo tu anécdota, ¿qué te parece si haces un chequeo? Hazte una revisión, que es el primer estadio. Entonces, el primer estadio es, voy a hacer un chequeo, voy a empezar a medir rotación. Mira, vengo, me veo la rotación cada 3 meses y veo qué es lo que está pasando. Oye, Tommy, mira, los últimos 3 meses pasó tal cosa. Me dice, no, Gabriel, no me sirve.
no me sirve así. Necesito que sean reportes constantes, mensualmente. Quiero saber cómo se está moviendo mi planilla. Entonces yo mensualmente me devuelvo con Tommy y le digo, mensualmente se está moviendo así, así, así. Estos son los indicadores. Hasta ahí todavía no estoy haciendo ninguna afectación al negocio. Me dice, perfecto, ¿qué te parece si segmentas y comparas? Porque no es lo mismo que se vaya ella, que la trajimos desde Brasil a un puesto directivo, que se vaya él, que era un técnico que puedo conseguir en todos lados. Allá tenía un high potential, acá tenía un personal más de base. ¿Qué te parece si me segmentas esto entre rotación deseada, rotación no deseada, alto potencial, alto desempeño y el resto? Ah, bueno, listo, Tommy, lo voy a hacer. Te vengo y lo hago. Ah, ok, ¿y cuál es la correlación? Ahorita vamos a ver el tema de correlaciones. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué las cosas pasan? Que ya vas a la causa, pero ¿cómo se correlacionan ciertas cosas? Es decir, ¿cuál es la correlación de la rotación con el clima en una unidad? ¿Cuál es la correlación de la rotación con el nivel de pago? ¿Quienes se están yendo típicamente están pagados por debajo del mercado o no? Supónganse que la respuesta es sí, entonces puedes tener una causa y podrías atacarla, que estás acá. Y lo último, a lo que todos queremos llegar, es a esto, es a poder simular y pronosticar. Es decir, no contratemos, y sigo con el ejemplo que tú colocaste, vamos a contratar tellers que vivan en un radio de 3 kilómetros de su centro de estudios. Porque eso, simulado a futuro, nos permite generar ahorros y un impacto positivo en el P&L de la compañía y una rotación menor. Todo eso marcado de manera financiera. Es un caso de negocio sólido y es algo que le pega directamente a la línea de ingreso. Llegaste, lo montaste, tienes un dato chuleado, llegaste acá. Ahora, para hacer todo esto, necesitas tener un habilitador. ¿Qué es? ¿Qué necesitas? Tecnología. Porque todo lo que estamos diciendo se dice fácil, pero ¿de dónde salen todos los datos? Los datos tienen que salir de algún lado, tienen que salir de algún sistema y tienen que ser procesados de manera automática en la mayoría de los casos para que yo pueda tener algo potente. ¿Qué vemos nosotros con nuestros clientes? Cuando nos acercamos y nos dicen, venga, yo quisiera que Mercer me ayude a mí a montar mi dashboard de métricas. Y lo que le preguntamos es, bueno, ¿y qué haces? ¿Qué has hecho? Bueno, yo recolecté los datos, seleccioné las métricas, hice un análisis, los compartí y evalué el impacto. Típicamente es el flujo que yo sigo. 9 de 10 clientes dicen eso. Nosotros lo que decimos, ahí está el primer error. Primero, determina el impacto. ¿Por qué? ¿Por qué quieres medir eso? ¿Cuál es el problema atrás? Desde recursos humanos. ¿Es capacitación lo que te estás gastando el dinero? ¿Es un tema de pagos? ¿Es un tema de compromiso? ¿Es un tema de plan de carrera? ¿Es un tema con los altos potenciales? ¿Cuál es el impacto que tú quieres buscar acá? ¿A qué le quieres apuntar? Y una vez que sepas a qué le quieres apuntar, selecciona la métrica. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos, Tommy nos va a mostrar algunos ejemplos de métricas. Luego, recolecta los datos, haces el análisis de los datos y compartes. Pero no es recolectar datos primeros. Primero lo que tenemos que saber es qué queremos buscar. Ahora, 9 de 10 empresas nos dicen esto, que hay que hacer esto, o hacen esto. Estas son algunas métricas base que me las voy a saltar porque son bastante sencillas. Igual esta presentación se la vamos a enviar, ¿no? Aquí, para ellos. Estas son métricas bastante sencillas. Ahorita vamos a pasar algunas un poquito más fuertes. Entonces, por lo menos, aquí son temas de conexión. Por ejemplo, la calificación de desempeño con el ingreso. ¿Cuántos de nosotros nos hemos cansado de escuchar que a mayor desempeño, mayor ingreso? A mayor compromiso, mayor ingreso. Conecten los datos y no es tan complicado, solamente hay que tener historia. Nosotros por lo menos en Clima y Compromiso, clientes que han venido accionando en temas de compromiso, lo conectamos con datos de negocio. Si está subiendo o no están subiendo. Y cuando te pasa eso, es decir, supóngase un cliente que inició con problemas fuertes a nivel de compromiso y después de 3 años tiene buenos niveles de compromiso. Supongamos que eso fue lo que ocurrió. La primera hipótesis, porque uno trabaja con hipótesis, es que el revenue o la utilidad subió. Y es el primer cruce que tú haces. Usualmente da positivo. Cuando da negativo, uno no se tiene por qué asustar. Uno lo que tiene que ver también son variables externas que pueda o no pueda controlar. Para verlo. O sea, todos estos análisis de datos de la fuerza laboral y datos del negocio son análisis internos. Yo aquí estoy hablando de mi compañía y aquí estoy hablando de mi negocio. Pero resulta que mi compañía y mi negocio y mi gente viven en un país y viven en una industria. Ejemplo fácil.
Cuando el año pasado yo tomaba ya, digamos, el liderazgo de Merce, estamos haciendo el presupuesto, me llama mi jefe en diciembre, enero, y me dice, te tengo una muy buena noticia. Cuando él me decía eso, ya yo dudaba, yo sabía que era una mala noticia. Te vamos a incrementar el budget porque Perú es el único país que, según el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y todos los organismos que ustedes quieran, está previendo un incremento de su PBI para el año entrante. Es decir, mientras todos los países en el cierre de 2016 pensaban bajar sus previsiones, Perú las está subiendo. Razón por la cual tu revenue tendría que ser más alto en Perú, te vamos a subir el presupuesto. Esa era la buena noticia. Ok, bárbaro, chévere, lo acepto. En febrero o en marzo, Huaicos. O de Breche. Y las peleas en el Congreso. Resultado de 4 puntos del PBI a 2.3, 2.4, veremos en cuánto vamos a cerrar. Pregúntenme si bajaron el presupuesto. Eso nunca bajó. Entonces tú tienes que aislar esa variable. Porque es una variable que tú no controlas. Entonces, hago análisis acá, pero también tengo que ver en qué contexto yo me muevo. Porque no estoy solo en el mundo. Estoy en un país o en una industria. Correlaciones. Entonces hay tres tipos de cosas que nosotros tenemos que ver en modelos estadísticos. Pago de bono y desempeño de la compañía. Por ejemplo, es una correlación. Demostrar que existe relación entre una cosa y otra. Entonces, a una mayor pago de bono, un mayor desempeño de compañía, o a un mayor desempeño de compañía, un mayor pago de bonos. Esa es la discusión eterna. Típicamente las compañías funcionan de aquí para acá. Primero el desempeño y luego te pago. ¿Sí? Rara vez la compañía te dice, yo te pago para que tú te desempeñes mejor. ¿Sí? Pero hay una correlación directa, o debería existir una correlación directa entre desempeño y pago de bonos. Que por mi pasado en el sector financiero, en otros países lo que hacíamos era precisamente correlacionar las utilidades con los pagos de bonos. Y uno pensaría que tiene una correlación directa y te podías dar cuenta que habían bancos que tenían utilidades negativas y pago de bonos positivos, lo cual no tenía ningún sentido. Luego tiempo y dirección, que es primero el desempeño o el pago, que era un poquito lo que estábamos hablando ahorita. Y luego la independencia, es decir, hay una serie de cosas que pueden afectar esta relación. Están estas que las estamos colocando, pero también puede haber un tema externo a la compañía, como los Huaicos, por ejemplo, que tuvimos, que afectan esta relación que estamos teniendo. Entonces, siempre que tendríamos que empezar con determinar el impacto del análisis, conocer qué es lo que tenemos dentro de recursos humanos para nosotros poder progresar, esto que está acá es clave. Para una compañía que ya haya comenzado con tema de métricas, bárbaro, hagan lo que quieran, pero para una compañía que quiere empezar a comenzar, elijan una cosa. Una cosita, no elijan, no se vayan a matar diciendo quiero hacer el dashboard de todas las métricas que existen en recursos humanos porque de ahora en adelante yo voy a ser estratégico. Error. Elijan una y demuestren con un caso de negocio que lo pueden hacer. Justifica la inversión y bueno, más allá de la resistencia que puede llegar a traer, trata de buscar gente que te apoye. Ahorita vamos a ver esto con mayor detalle. Entonces, acá lo voy a dejar con Tommy, que va a hablar de algunas herramientas que tenemos disponibles, algunas de ellas gratuitas que las pueden bajar y pueden tener algún tema de métricas interesantes como el tema de construcción de talento. Gracias, Gabriel. Sí, toma. Bueno, como comentaba Gabriel, ahora les voy a hablar sobre algunas herramientas que nosotros creemos que les podrían proveer datos interesantes y podrían ayudarles a construir métricas estratégicas. Primero hablamos del Internal Labor Market, o también conocido como ILM. Esta es una plataforma online, se puede acceder a través de un link, donde comienzas a colocar los datos de la organización y luego te saca este mapa. Este mapa se puede segmentar además por diferentes cortes de la organización. ¿Y qué es lo que te permite ver? Los movimientos de talento y los movimientos de las entradas, las salidas y cómo se está promocionando la gente en función de las diferentes características que tiene. De esta manera puedes ver si es que lo que tú estás planeando como política o los proyectos que estás implementando en realidad están sucediendo como estás buscando. Te permite tener una visión recontra clara de los movimientos de talento dentro de la organización. Y la mejor parte de esta herramienta es que, como adelantó Gabriel, es gratis. Entonces, si están interesados, me pueden preguntar y se las comparto. Otra herramienta que creemos puede servirles mucho es Comtrix. Comtrix es una plataforma virtual bastante fácil de utilizar, donde pueden cargar la información de la organización.
y pueden comenzar a poner las métricas en el programa para poder tener eso visualizado. Luego, en otros mercados, principalmente en el mercado digital, está muy cargada de información de otras organizaciones. Eso lo que permite es comenzar a hacer benchmarks para poder comparar el tamaño de la organización, la estructura de la organización, los ingresos, los gastos. Sin embargo, por el momento, como esto empezó desde el rubro digital, no sería muy recomendable utilizarlo para benchmarks aún. Pero en general sería una plataforma en la cual podrían subir las métricas de la organización, manejarlas ahí, tener el dashboard y a la misma vez poder hacer comparaciones con otras empresas del mercado. Esa es la página web, sí, esa es más información. Luego, Mercer tiene un manual de métricas. Ese manual de métricas es bastante detallado, entramos a diferentes categorías en las cuales pueden ver los diferentes conjuntos de métricas que se pueden implementar, cuáles son los indicadores que van relacionados a esas métricas y asimismo están los cálculos. El manual también viene acompañado de algunas recomendaciones y también de algunos datos del mercado. Y para profundizar un poco sobre esto, se pueden agrupar en 6 grandes categorías las métricas. Podemos hablar de KPIs financieros, donde se considera si está siendo utilizada efectivamente la fuerza laboral, ahí están cómo se puede calcular. Otros ejemplos son en la categoría de adquisición y retención. También podemos ver estructura organizacional, compensación y beneficios, ausentismo y desarrollo organizacional. Son algunas grandes categorías que se pueden ver. Ahora que le vamos a compartir la presentación van a poder también revisarlo con un poco más de calma. Y por último, otra herramienta que nosotros creemos que pueden utilizar es Mercer Match. Mercer Match no es tanto una herramienta que van a poder utilizar para directamente poner ahí los indicadores para poder hacer el seguimiento de las métricas, sino es una aplicación que en línea de lo que viene comentando Gabriel les va a poder permitir digitalizar algunos procesos, obtener data objetiva, la cual, si se vincula adecuadamente con los sistemas que tienen para procesar la información, les va a brindar indicadores súper potentes y objetivos para poder manejar el capital humano. Voy a comenzar a hablar un poco más de Mercer Match porque acá nos vamos a pasar un caso de estudio justamente sobre Mercer Match. ¿Qué cosa es Mercer Match? Es una aplicación la cual se puede descargar en el celular, donde van a encontrar, una vez que la descarguen, 12 juegos. Se puede ampliar a más si es que se contrata a través de la empresa. Sin embargo, una vez que ingresas tienes 12 juegos. Tú juegas los juegos como si fuese cualquier otra aplicación y al final te saca un perfil. ¿Cuál es la diferencia entre crear el perfil a través de juegos y crear el perfil a través de un test psicológico que pueden encontrar? Que un test normalmente es autorreporte. ¿Quiénes acá han tomado test de personalidad alguna vez? ¿Quiénes han tomado test a través de Facebook o a través de cualquier plataforma digital? Y esa información fue ustedes contestando algunas preguntas y finalmente se sale un perfil, ¿correcto? Bueno, en este caso lo que se ha hecho es un trabajo neurocientífico detrás para poder correlacionar cada uno de los resultados con rasgos de la personalidad. Si es que tú como usuario tomas las pruebas, luego te va a salir tu perfil, te salirían unas recomendaciones vocacionales y eso puede proveer algo de valor. ¿Dónde está el verdadero valor? En lo que recibe la organización que utiliza Mercer Match para identificar a las personas. Porque tú puedes cargar un perfil sobre cómo tú deseas que sean las personas en tu organización puntualmente y ahí puedes comenzar a contrastar entre las personas que han respondido quiénes son las que hacen el mejor ajuste. Y al no ser autorreportes y al ser utilizado con datos objetivos, lo que terminas teniendo es una relación muy clara entre quienes tienen el perfil apropiado para una organización y quienes tal vez no. Para esto voy a comenzar a contarles sobre un caso. Es un caso de una compañía global, pero trabajamos con la operación de México. Es una compañía de asesoría digital, la cual está en más de 100 países, cuenta con más de 34.000 empleados
Y puntualmente en Latinoamérica cuenta con 2 programas formativos. Por una parte tienen el programa de becarios y por otra parte tienen un programa totalmente independiente que es de trainees. Si bien los becarios es una fuente de talento en la organización, el programa de trainees para ellos es clave en la estrategia, pues tienen una estrategia de formación de talento en la cual cultivan talento a través del programa de trainees. ¿Qué es lo que sucedía con la organización? Que tenían problemas para convocar diferenciadamente en el programa de becarios y en el programa de trainees. Tenían muchas personas postulando el programa de trainees y no estaban teniendo talento tan específico y analítico como el que deseaban. Entonces, ¿cómo se vinculó esto con lo que veníamos viendo antes? Hay una estrategia de negocio. La estrategia de negocio pedía innovar, digitalizar y luego pedía mucha precisión al momento de evaluar, así como reducir los costos y hacer más efectivo el proceso de reclutamiento. Con miras de todo esto, decidieron utilizar Mercer Match, lo cual, como les digo, es una plataforma innovadora, pero les permitió puntualmente objetivizar el proceso y tener datos certeros sobre quiénes están postulando, quiénes están ingresando. ¿Cómo se construye un perfil? En este caso ellos decidieron hacer un perfil customizado, porque la plataforma te ofrece 40 perfiles, pero son perfiles generalizados. La mejor práctica sería hacerlo customizado, pero es algo complicado, solo se puede hacer cuando tienes por lo menos 50 colaboradores de alto desempeño en el mismo rol. Como esta es una organización de 34.000 personas, eso sí era algo que se podía hacer. Eligieron a los consultores comerciales y solamente a los de alto desempeño. Todos tomaron las pruebas y finalmente se pudo consolidar un perfil de el mejor ingresante posible a la organización. Una vez que se hizo esto, se pudo configurar el perfil como se ve acá, el cual es bastante específico, y si haces un zoom puedes ver qué es lo que se espera en cada uno de los rasgos. Al integrarlo con el procedimiento que ellos tenían de reclutamiento, se dieron cuenta que si antes tenían 441 personas que hubiesen postulado, hubiesen invitado y hubiesen entrevistado, ahora se pasó a solamente 72, es decir, menos de un quinto. Se optimizó en más de 5 veces el reclutamiento de candidatos para pasar a entrevistas. Ahora, un dato que les cuento un poco más anecdótico, con este cliente en particular, ellos dijeron, ¿por qué 80%? No confiaban mucho en el número, decían, ¿qué pasa si estamos dejando afuera? Además que tenían algunos becarios que habían postulado al programa de trainees y habían quedado por debajo del 80% y les daba un poco de pena. Entonces comenzaron a entrevistar a personas por debajo del 80%. ¿Qué pasó? No seleccionaron a ni una sola persona por debajo de 80. Al momento de hacer las pruebas para validar, se encontraron que el perfil efectivamente tenía ese 80% era una línea muy fina en la cual estaban seleccionando adecuadamente a las personas que deseaban. Ahora, ¿qué información podía proveer la herramienta una vez que todos los candidatos lograron tomar? Por cada candidato podían ver el porcentaje de match con la compañía, podían ingresar para ver detalladamente el informe de cuáles eran las áreas que estaban bien, cuáles no, y cuáles eran las brechas que la persona necesitaba cubrir una vez dentro de la organización. Tenían también algunos indicadores que les decían por edad, por género, universidad de proveniencia, de dónde venían las personas que tenían más match con su perfil. Todo esto se podía descargar y se podía anexar a los sistemas de la organización para poder identificar datos que le permitían ajustar el proceso de reclutamiento y tener mapeado de manera más efectiva cómo estaba funcionando el proceso en general. ¿Cuáles fueron los resultados finalmente? Se entrevistaron a 72 candidatos cuando antes se hubiera hecho a 441, de los cuales se seleccionaron a 20. 16 fueron candidatos externos y solo 4 fueron becarios actuales, los cuales curiosamente eran los 4 que tenían el desempeño más alto dentro del programa de becarios. De esta manera podemos ver que se incrementó el porcentaje de eficiencia del proceso de contratar al 25% al 50%. Y finalmente también se obtuvo información que decía que el proceso en general se reducía de un mes a una semana.
Todo eso está bien, pero ¿cómo podemos traducir esto al negocio? Teníamos que, si antes se revisaban 150 currículums, ahora se pasaron a revisar 25. Eso quiere decir que en fuerza laboral se utilizaban a un reclutador en lugar de 3 para poder hacer el trabajo. Las visitas al campus se reducieron de 25 a 4, las entrevistas de 38 a 6, y todo esto terminó impactando en un ahorro de 400.000 en el proceso en general. Esto que hizo Tommy, les digo dos cosas. Primero, se lo pueden bajar ya en su smartphone. Los 12 juegos son gratuitos. De Mercer Match, entran a la aplicación, se lo bajan, jueguenlo bien. Porque entonces viene y me dice, uy, me salió una cosa que no tenía nada que ver. ¿Y cómo le hiciste? No, mientras estaba en una cola empecé a jugar. Así no funciona. O sea, tienen que jugarlo en un momento de tranquilidad. Y es una app, es una app. Y básicamente lo que hace es conectar neurociencia. ¿Ok? Entonces, Mercer Match. ¿En dónde? ¿En Apple Store o en...? Sí, yo lo tengo, pero si quieren ahorita terminamos y se los comento. No sé qué pasó aquí, Tommy, que no... ¿Se trancó? Ya. A ver. Ya, listo. Entonces, es una aplicación gratuita. Si no, ahorita yo les ayudo a conseguirla. Ya, yo lo conseguí. Perfecto. Se la pueden bajar. Jueguenlo. A mí, la verdad, cuando lo hice, los resultados fueron... A mí me gustaron. Es decir, cuando lo vi, dije, cuadra bastante conmigo. Ahora, una cosa, no puede utilizarse, como se lo dije anteriormente, como un sustituto del proceso. Clientes vienen y dicen, entonces ya no entrevisto más y hago nada más con Mercer Match. No. Es una herramienta más que te ayuda a optimizar, como decía Tom. Ahora vamos a ver Comtrix. Mismo caso. O sea, mismo caso en el sentido de que es un caso de negocio de Mercer. Compañía de software, 2 billones de ingresos, 5.000 empleados, participaba con Mercer Comtrix. Típicamente, puede ser que ustedes lo hagan distinto, pero típicamente en nuestros países hacemos lo siguiente. Decimos si pagamos bien o mal con respecto a una encuesta de salarios. Ese es el primer termómetro, ¿no? Entonces, cuando esta compañía, y yo se los voy leyendo porque creo que no se ve muy bien, la compañía es la que está en verdecito. Cuando yo veo esto, y estos son áreas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta primera área que está acá, que es ingeniería aplicada, ellos están pagando un poquito menos que el mercado. El mercado es amarillo, ellos son verdes. Y veo consecutivamente que, mira, no pareciera que hay mayores problemas. Aquí sí y aquí también, ¿ok? Pero en líneas generales están por debajo, están bastante alineados. Entonces, uno se va en principio en Comtrix, si fuera una encuesta salarial, que la tiene, con un sabor a boca de estoy en el mercado. Y probablemente si aquí hiciéramos un promedio, estaría más o menos alrededor del mercado. Esto es lo que hacemos aquí. Luego decimos, bueno, mira, si yo quiero definir el incremento salarial, si la nómina total es 625 millones de dólares, caso real, le aumento 3%, voy a aumentar 19 millones de dólares. Perfecto. Estoy en línea con el mercado, más o menos, incluso aquí tengo bastantes áreas de oportunidad, y voy a hacer un incremento alineado a un mercado norteamericano que era 3%. De hecho, era bastante buen incremento, porque era no solamente en Norteamérica, ya lo vamos a ver, sino en otros países. Tengo que erogar 19 millones de dólares. ¿Cómo me los gasto? ¿Qué es lo que te hace Comtrix? Que era un poco la pregunta que te hacía a ti. Primero, también yo digo, bueno, una cosa es como yo veo el panorama de la encuesta salarial y otra cosa muy distinta es cómo es el averaje de pago contra mi mercado. Entonces, mientras yo pago 125.000 dólares en promedio al año, el mercado paga 110.000. Ups. Pero ya va, no me dijiste hace atrás que no era así, que estábamos más o menos alineados. No, pero cuando hago promedios, ahorita es otro dato, es un dato más, estoy por encima. Bien, ¿y cómo están los financials? Bueno, mira, la verdad, yo como compañía, por cada empleado le traigo 400.000 dólares a la compañía. Ese es otro ratio que se utiliza muchísimo. El mercado trae 425. Ups. Entonces, pago un poquito más, traigo un poquito menos. ¿Y cuál es el porcentaje de mi nómina contra el revenue que traigo? Bueno, el mío es 31 y el del mercado es 27. Ups. Entonces, empiezo a ver hacia atrás y digo, pero ya va, la encuesta salarial me dio más o menos sensata. No, pero cuando agrupo datos y veo otra métrica, ups, hay ciertas cosas que aplican. Aquí me detengo y me salgo un poquitico para recordar algo que decía Tommy ahorita con el tema de reclutamiento. Ayer justo teníamos llamada, y no debería sorprenderme este tipo de cosas, pero me llamó la atención. Tenemos llamada de la revisión del equipo de talento
de Mercer, ¿sí? Y nos pasaron un dato que me encantó. Nosotros pasamos todos nuestros sucesores y en cuánto tiempo estaban listos. Y con una estadística muy sencilla, David Anderson, que es nuestro jefe, dijo, si ustedes siguen gestionando el talento como lo están gestionando, tenemos un riesgo de 2.4 millones de dólares en contrataciones. ¿Por qué? Bueno, porque el costo estimado de reemplazo de todas estas personas que tú estás viendo con la curva de aprendizaje que se va a dar son 2.5 millones de dólares. Así que si ustedes mejorasen en el desarrollo de su gente e identificasen al menos un candidato afuera que sirviera para este propósito, ustedes le pueden ahorrar a la compañía $1,5 millones. Un datico chiquito. Me vuelvo para acá. ¿Está bien? Ups. Pero entonces digo, bueno, pero ¿cómo es el ratio? Mira, el porcentaje de mi headcount, desde lo más elevado que está acá, resulta que yo tengo muchos más profesionales, que son P3 y P4, imagínense, C-suite, gerentes, pero acá tengo muchísimos profesionales, muchos más que el mercado. El mercado aquí tiene 30%, sí, pero es que el mercado tiene más gerentes, listo, pero yo tengo aquí muchos más profesionales. ¿Cuánto pesará esto? En principio fueron $10 millones de dólares. Empiezo a dar diferenciaciones en la composición de mi masa salarial por cada uno de los niveles contra el mercado. Este es otro dato. ¿Y por qué? Y sigo presionando y digo, bueno, vamos a ver cuál es el porcentaje de headcount que tengo, no ahora por niveles, sino por áreas funcionales. Empresa de tecnología, recuérdense, por lo cual la parte de Research and Development, que es todo el tema, si quieren, de innovación, de búsqueda, de desarrollo, yo tengo menos gente que el mercado. Tengo más gente en ventas, tengo más gente en IT. Ese dato, así solito, me dice poco. Lo que me dice es, bueno, ¿qué tienes de más o qué tienes de menos? Si este fuese una compañía, por ejemplo, que estuviese ingresando en un mercado, o que estuviese con una manera agresiva comercial en un mercado, que tuviese 22% contra un mercado del 15%, tendría sentido. Habría que ver la estrategia del negocio, que todavía no me la sé. Pero cuando veo el pago de la nómina, miren lo que pasa. Tengo menos gente acá, me devuelvo, pero me gasto 10% más en pago. Porque es la combinación ahorita de la cantidad de gente y el nivel de pago que tengo. Y si me devolviese para atrás, me daría cuenta que en la línea de Research and Development yo sí pagaba mucho más que el mercado. Entonces, y ves que en ventas, a pesar de que tenía mucha más gente que el mercado, mi pago no es mucho mayor al mercado. Eso también me puede hacer ver que el mercado o está alcanzando sus metas de manera más eficiente que yo y la compensación variable se ve de alguna manera presentada, o yo estoy teniendo serios problemas en esa área. Y te sigues haciendo preguntas, porque, ¿por qué? Entonces dice, bueno, veamos a esta compañía en el mundo. El porcentaje de headcount, tengo el 55% de mi población en Estados Unidos. El mercado tiene el 43%. Mientras que tienen al 22% en Europa y al 13% en India. Creo que todos sabemos que en India las cosas son un poquito más baratas. Entonces hay una composición demográfica atrás. Fíjense todos los cambios que nosotros vamos haciendo conforme vamos teniendo más datos. Son datos sencillos. Uno parte de decir, ¿estamos bien? Después, ¿qué pasó? ¿Estamos sobrepagando? ¿Somos tontos o qué? ¿Por qué estamos sobrepagando? Deberíamos cambiar esto. No lo vas a poder cambiar tan rápido porque resulta que tienes el 55% de tu gente en Estados Unidos, mientras que el mercado lo tiene en algunas geografías que pagan mucho menos. Pero cuando ves el porcentaje de payroll es peor. 2/3 partes de tu compañía se van en pagos en Estados Unidos. Esto es una compañía global, ¿cierto? Pero podría pasar con ustedes, o podría pasar, que no lo conozco también porque todavía no tengo una opinión formada de Perú, podría pasar si yo tengo algunas instalaciones en algunas partes de provincia, qué sé yo, ¿no? Si es que fuese más barato, si es que se pudiese conseguir el talento. Y si se ponen a ver, en India, fíjense lo que representa para la compañía. Tenían 2% de su población, que representa solamente el 0.70% de su gasto. Entonces, esto es lo que propone para ustedes, es empezar a correlacionar datos, traigan diversos escenarios y vean cómo lo pueden solucionar. Es por esto que las compañías toman las determinaciones que toman.
Entonces, por ejemplo, si ustedes nos dieran datos para Comtrix o para una encuesta de salarios, ¿dónde creen que se procesan los datos de ustedes? De Perú. Con lo que he dicho. ¿Ustedes creen que yo los proceso en Perú? Somos carísimos. Todos los datos se procesan en Polonia. Todos los datos de Latinoamérica, de Mersa, se procesan en Polonia. ¿Por qué? ¿Porque le queremos dar trabajo a los polacos? No, porque es más barato. Y lo empieza a hacer cuando empiezan a correlacionar variables. ¿Y por qué Polonia? Porque tiene buena disposición de talento. Porque entonces alguien me diría, bueno, Gabriel, si es más barato, ¿por qué no montamos, no sé, al equipo financiero en Tarapoto? O en no sé dónde. Bueno, porque probablemente no tengas el talento ahí. Lo que pasa es que Polonia tiene el talento, tiene la legislación y tiene pagos bajos. Entonces tú montas tu centro de operaciones ahí. ¿Para qué? Para que estas cosas empiecen a hablar. Tus costos operativos empiecen a bajar y tu revenue pueda subir de mejor manera, sin poner en riesgo la calidad de la operación. Entonces, y estas son otras de las cosas de las que Tommy hablaba de cómo uno puede ver la estructura de fuerza de talento en Latinoamérica. El tema ILM, estaría bueno que se lo deje aquí para que se lo envíe de una vez, el link y todo eso para que lo puedan utilizar, porque es una herramienta, créanme, a veces decimos, tú construyes talento, ¿quién fue el que dijo que tú decías que estabas mix? Estaría bueno que agarres esa herramienta y le metas los datos. Es un Excel, te va a hacer puras preguntitas, tú los metes y te saca el arbolito. Entonces, hay compañías que nos han dicho, no, yo soy constructor de talento, y hacen el ILM, no, pero no construyo tanto talento como creía. O lo contrario, a mí me gusta comprar talento y hacen el ILM y se dan cuenta que sí, promueven bastante talento comparado con el mercado. Ahora bien, ¿con qué queremos cerrar? Y si hay preguntas, las tenemos. Todo esto son consejos que nosotros damos, tanto en la parte de datos como asertividad como experiencia, pero vamos a resaltar algunos que son los mejores. Primero, lo que les proponemos siempre que trabajen en recursos humanos es haciéndose las preguntas correctas y difíciles. No solamente las correctas, sino que sean difíciles de responder. Ese es el primer punto para nosotros poder determinar el impacto de lo que nosotros estamos buscando. Lo segundo, empezar simple, siempre. Se los dije hace un ratico y se los recomiendo ahorita nuevamente. No empiecen, si nosotros le mandamos las métricas o el dashboard de métricas, no digan, vamos a comenzar con 7, con 8. Demuestren en una que agregan valor. Eso les va a dar dos cosas. Les va a dar confianza a ustedes para seguir progresando, pero también les va a dar apoyo de la junta directiva. A nivel de asertividad, siempre busquen a alguien del C-Suite que los apoye. No lo hagan solos. No lo hagan como recursos humanos va a tener esto y va a avanzar solito. Búsquense al financiero, al de ventas, al de operaciones, ojalá al CEO y díganle, este es mi plan que tengo, quiero trabajar contigo en esto, apóyame. Porque es distinto cuando nos apoya alguien del negocio. Cuarto, siempre un quick win. ¿Qué significa un quick win? Como empecé simple y como tengo apoyo, busquen que tenga resultados rápidos. No hay nada que aburra más que un plan que se tarda 9, 10 meses en ejecutarse y el resultado. Algo rápido, sencillo, que puedan volver a los 2, 3 meses y que la gente diga, wow, funcionó. ¿Por qué? Porque nuevamente genera confianza en ustedes, pero genera confianza en el equipo directivo. Y siempre, y por último, cuéntenlo como una historia. ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Y por qué esto apoya el negocio? No porque apoya recursos humanos. Recursos humanos pasa a un segundo plano. Recursos humanos no es importante en este sentido. Recursos humanos es parte de la solución. Entonces no lo planteen como algo que va a solucionar mi vida en recursos humanos. ¿Cómo va a solucionar la vida del negocio? Si nosotros seguimos todo esto, créanme que van a tener una linda oportunidad de llegar a un buen punto, a un buen puerto. Y por último, siempre esté consultando fuentes. No solamente Mercer, hay 1000 cantidades de fuentes disponibles que ustedes pueden estar consultando o mismo entre colegas preguntarse cosas que le han funcionado y cosas que no le han funcionado. Entonces, dicho esto, era lo que les queríamos presentar. Creo que estamos en tiempo 10 de la mañana, ¿no? 10, estamos en tiempo. Yo no sé si ustedes tienen alguna pregunta hacia Tomás o hacia mí. Si la tienen, es el momento. Adelante. Es una pregunta con respecto a lo que mencionaste al principio de la misma compañía que proveyó datos a Trump y al Brexit sobre la ética. Es difícil, supongo, hacer mediciones sobre ética, porque tanto Trump como Brexit ganaron su campaña política con medias verdades, para no decir partido, ¿no? Y ya pues internamente también los datos mal utilizados. Yo creo que ¿sabes qué tienes que tener muy en cuenta? El tema legislativo. Porque estos señores, tú dices medias verdades, con lo cual coincido, pero además también estuvieron en el borde de la legalidad o la ilegalidad, porque realmente no violaron ninguna ley, ¿sí?
Yo vengo de Colombia, soy venezolano, pero luego pasé a Colombia. En Colombia hay un tema de protección de datos que creo que en Perú también hay, o está ¿sí? Que es súper fuerte. En Colombia es súper fuerte. Entonces tú necesitas tener mucho la aprobación de esa ley de protección de datos. ¿Qué nos ocurre? Que típicamente en redes sociales o en cualquier tipo de tema tecnológico, nosotros aceptamos, solo que no nos acordamos. Por eso es que ellos después salen y dicen, somos legales, yo utilicé datos públicos, tú me diste permiso para utilizar tus datos. ¿Te acuerdas? De hecho, ellos comenzaron con un test de personalidad en Facebook. Esa empresa comienza con un test de personalidad en Facebook. Y te dijo a ti y me dijo a mí, porque yo también la hice seguramente. Uy, usted no sé si se recuerda cuando entra a Facebook y dice, si volvieran a hacer, tendría que ser ingeniero químico, porque alguien colocó eso, prueba este test, prueba este quiz. Y uno viene como un tonto y dice, ay, qué interesante. Y siempre te pregunta, ¿puedo obtener tus datos? ¿Me das acceso a tus datos? Y uno automáticamente dice que sí. Todos dijimos que sí y ellos comenzaron con un test de personalidad. Después que tuvieron el test de personalidad, vieron la cantidad de datos que tenían y empezaron otros y otros y otros y después empezaron a correlacionar datos. De test de personalidad y dijeron, wow, aquí lo que tenemos es una potencia impresionante para poder dirigir ciertos patrones de consumo. Por eso es que tu Facebook y el mío es completamente distinto. Mi Instagram y el tuyo es completamente distinto. A mí me salen cosas sobre las cuales tengo interés. Por lo menos ahora mismo me sale a cada rato temas inmobiliarios en Perú. Porque como yo me estoy asentando acá, estoy viendo departamentos. Entonces me están bombardeando con temas inmobiliarios. No es ético, claramente. En las compañías tenemos que tener todavía más cuidado. Porque yo no podría estar utilizando los datos de mis empleados para propósitos distintos a los propósitos de la compañía. Ni que ellos no hayan autorizado. Sin que ellos hayan autorizado. Ahora bien, lo que sí puedo utilizar son datos públicos sobre los cuales tú puedes gestionar para el bien de la compañía siempre y cuando no se inmiscuya en algún asunto personal. Ahora, claramente hay un borderline muy fuerte en el tema ético y todavía más en el tema legal, porque que sea ético o no ético lo podemos discutir 1000 veces, pero el tema legal no es discutible. Ellos no violaron ninguna ley. Que a nosotros nos parezca que estuvo mal, y sí, pero ninguna ley la violaron. De hecho, hacen unas correlaciones un poco más fuertes, ¿no? Que se los invito a que lo busquen y las lean, pero correlaciones incluso con orientación sexual y con todo, con razón a los patrones de consumo que tú tengas. Y el accuracy es 88%, no es menor. ¿Alguna otra pregunta de temas de métricas? ¿Quiénes acá tienen informes de métricas del mercado? Aparte de ti. De métricas, no, de rotación, de comparación de revenue con full time employee de tu industria. Yo compro el estudio de Price. De métricas, listo, bárbaro, buenísimo. Bueno, igual, tanto Tomás como yo estamos a sus órdenes para cualquier pregunta. Es muy fácil, tomás.garcia@mercer.com, gabriel.regalado@mercer.com. Si quieren tarjetas, aquí las tenemos. Lo vamos a enviar por email. Ahí van a tener toda la información. Gracias a Kio y a Lina por la oportunidad de compartir al equipo de Marsh o a los clientes de Marsh. Y estamos a sus órdenes para lo que quieran, ¿ok?